Saludos, mis queridos amigos. Estamos muy contentos de poder estar juntos nuevamente para estudiar nuestra lección de escuela sabática. Soy su pastor Rolando González. Hoy vamos a tratar acerca del tema de la unidad mediante la humildad. Es un tema muy importante que se presenta en el marco de este trimestre en el estudio de las lecciones que nos ofrece la escuela sabática. ¿Qué cosa es la unidad? Ese prácticamente es el dilema por el cual atraviesa la iglesia y que todos debemos alcanzar de alguna manera. Porque Cristo oró por la unidad de la iglesia. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, en su célebre oración, Jesús oró para que todos fueran unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean unos para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea que el propósito de la unidad es precisamente hacer un impacto en el mundo en el cual vivimos y la gente conozca a Jesús. Eso es realmente lo más importante. Ahora, uno de los puntos que enfrenta la lección y contempla el apóstol Pablo es la desunión que ocurrió en la iglesia de Filipo. ¿Qué fue lo que exactamente pasaba en Filipo? ¿Y qué factores fueron los que provocaron precisamente esa unión en la iglesia? Leemos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, el apóstol dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Al parecer, según dice aquí el apóstol, el problema estaba en las divisiones que se habían provocado por causa de las continuas riñas, pleitos y otros problemas que podía enfrentar la iglesia en ese tiempo. La rivalidad es una de las obras de la carne. Así que, como dice aquí el apóstol, donde hay envidia, hay rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Por eso es que la situación que estaba ocurriendo en Filipos posiblemente eh, contribuía para que la iglesia estuviera a punto de sucumbir y el apóstol Pablo estaba realmente preocupado por ellos. Entonces vemos que el apóstol Pablo presenta aquí algunos elementos importantes para que la iglesia pudiera superar todas esas situaciones que estaba enfrentando. Pablo habla precisamente del amor, porque el amor es el que elimina todos los problemas. Donde hay amor, se acaban las disensiones, se acaban los problemas, se acaban las riñas, se acaban los dedos acusadores. Donde hay amor, todo es perfecta paz. También la comunión del Espíritu Santo. Es importante darle paso al Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que pone todas las cosas en armonía. Donde está el Espíritu Santo, todo armoniza perfectamente. Afecto entrañable. El afecto entrañable es producto del amor. O sea que si amamos a los demás, amamos a nuestros hermanos, todo marcha perfectamente bien. Y no quiere decir necesariamente de que no haya quizás opiniones diferentes, pero todas las opiniones se conjugan en la armonía que produce ese amor y ese afecto entrañable que tenemos hacia nuestros hermanos. Y Pablo dice que nada hagamos por contienda ni vanagloria, sino con humildad. Y hay algo importante que aquí presenta el apóstol que quizás sea un reto para todos nosotros, teniendo a cada cual por superiores a uno mismo. Bueno, ¿cómo es posible conjugar esto con la estima propia? No está queriendo decir Pablo en ningún momento que tú te consideres inferior, porque finalmente no somos inferiores los unos a los otros, todos estamos en igualdad delante de Dios. Pero Pablo está diciendo algo muy importante. Muchas veces queremos hacer prevalecer nuestra opinión por encima de las opiniones de los demás. Y quizás esta es una de las situaciones que crea más rivalidad y más conflicto dentro de la iglesia. Así que debiéramos ser mejores oidores, más que exponentes de lo que nosotros creemos que es la verdad. Sencillamente en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en una junta de iglesia, cuando estamos dialogando con un miembro de iglesia o aún en nuestra familia, debemos darle tiempo, espacio a la expresión que los otros tienen, que las otras personas tienen, el pensamiento, las opiniones que los otros tienen para valorarlas. Y de esa forma contribuir a la unidad y que podamos respetarnos los unos a los otros. Eso es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál es la fuente de la unidad? ¿Dónde podemos alcanzar la perfecta unidad? Leemos lo que dice la escritura. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias, y de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que precisamente por causa de nuestros malos pensamientos, por causa de lo que hay dentro de nuestro corazón, ocurren malas cosas. La pregunta sería, ¿cómo poder alimentar nuestra mente de tal manera que existan buenos pensamientos? De tal manera que pueda existir buenas opiniones, que estemos dispuestos a contribuir, a compartir con los demás en un plano de humildad sincera y que podamos de esa forma hacer que la iglesia pueda crecer y pueda marchar armoniosamente como Cristo quiere que la iglesia marche. Una de las cosas que vemos en lo que Pablo describe, que utiliza para describir la iglesia, es que la iglesia está compuesta de personas diferentes. Cuando Pablo utiliza, por ejemplo, el símil del cuerpo, él menciona de que son todos diferentes órganos. Y evidentemente es así, cada uno tiene una función diferente. Sin embargo, aunque el cuerpo tiene diferentes órganos, todo está armoniosamente elaborado de tal manera que no haya rivalidad entre un órgano y otro. Cuando habla del edificio, pues Pablo presenta que somos todos diferentes ladrillos y cada ladrillo es individual, pero todo se va construyendo armoniosamente hasta que podamos alcanzar finalmente la estatura de Cristo. Entonces, cuando Pablo nos dice que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, nos está diciendo que la base de la unidad en la iglesia está precisamente en alcanzar la humildad. ¿Y cómo se alcanza la humildad? Eso lo vamos a ver en un momento porque la respuesta está precisamente en la lección. Pero antes vamos a ver un detalle. Una de las cosas que afecta al ser humano es el entorno, la cultura en la cual nos desarrollamos, la mediática, la informática. Hoy en día la tecnología ha hecho posible que el Evangelio pueda ser predicado de una forma más rápida, más amplia. Sin embargo, por otra parte, la tecnología también está afectándonos. La cultura que impera a nuestro alrededor, la forma en que recibimos los mensajes a través de las redes sociales, de la televisión, de los medios de comunicación, nos afecta aunque nos parezca que no. Pero tarde o temprano eso va dejando con la repetición una huella indeleble en nuestra mente. Y nos comportamos de la manera que la gente se comporta, nos comportamos y hablamos y hacemos cosas y pensamos inclusive de la forma en que está estructurado el mundo hoy. ¿Cómo poder combatir eso? ¿Cómo poder hacer algo de manera tal que ninguna de estas cosas nos afecten como miembros del cuerpo de Cristo? El apóstol es claro cuando dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Mira, esa obra de transformación solamente es posible mediante el poder del Espíritu Santo. No existe otro medio más eficaz que permitir que el Espíritu avance en nuestra vida y Él pueda poner todas las cosas en orden y pueda transformarnos. Y eso se logra a través del estudio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos y las intenciones del corazón las revela. Así que cuando entramos en ese recinto, la palabra de Dios, permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente y pueda implantar en nosotros la mente de Cristo. Eso es algo importante que presenta la lección y a lo cual pasamos ahora. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? De manera que al tratar el asunto de la desunión en la iglesia, al presentar Pablo la necesidad de que todos podamos ser humildes y podamos aceptarnos los unos a los otros, él desemboca en un texto que es para mí lo más trascendental que encontramos en la lección y en todas las escrituras. El versículo 5 de Filipenses 2 comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Lo primero que encontramos en este pasaje es una invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Cristo era semejante a Dios. En Filipenses 2:2 Pablo había dicho: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Cuando Pablo menciona sentir una misma cosa, no quiere decir que tu personalidad se desdoble en la personalidad del otro, que dejes de ser quien tú eres para ser otra persona. No, 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 Pablo no está hablando de eso. No malentendamos lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. El hecho de sentir lo mismo quiere decir sentir en la base de lo que Cristo sentía. ¿Qué es lo que sentía Jesús? Lo que sentía Jesús era sencillamente un deseo intenso de salvarnos. Por eso es que abandonó los lugares celestiales, abandonó su posición como rey del universo, abandonó la adoración de los ángeles de Dios y vino a este mundo para hacerse siervo entre nosotros y sufrir por nosotros y dar su vida en la cruz del Calvario. Ese fue el sentir de Cristo. Cristo estuvo dispuesto a perderse inclusive. Estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por tal de salvarnos a todos nosotros también. Así que cuando hablamos del sentir de Cristo, estamos hablando de un espíritu de entrega total, un espíritu de sacrificio, un espíritu mediante el cual estemos dispuestos a deponer nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, nuestro orgullo y permitir que avance el Espíritu de Jesús entre nosotros para que quite todo lo que estorbe y se logre finalmente que la iglesia esté unida en ese Espíritu de Jesús, que es el Espíritu de la entrega, de la humildad, del sacrificio y de la pasión por salvar a los perdidos. Y quizás esto sea uno de los aspectos más difíciles de entender y al cual Pablo denomina el misterio de la piedad. Porque Cristo indudablemente es Dios. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo Dios, tome nuestra naturaleza y se haga uno con nosotros? Hay varios pasajes que lo presentan en la lección y voy a compartir con ustedes algunos. En Romanos capítulo 8, versículo 3 dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiero que tomen nota de algunas de las cosas que presenta aquí este pasaje, pero vamos a corroborarlo con otro más. Vamos a irnos a Hebreos. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 a 18, Pablo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 6, Pablo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Es algo que no podemos entender, no podemos comprender plenamente cómo Dios mismo pueda tomar nuestra naturaleza y hacerse uno con nosotros. Pero Pablo lo dice en una forma en que podamos, por lo menos, darnos cuenta de lo que ocurrió, aunque no podamos entender el proceso. Pero ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando Pablo comienza a abrir el telón del misterio, que es el misterio de la piedad, nos dice que Cristo era en forma de Dios. Esto viene del griego morfé, que se traduce como forma o condición. Quiere decir que en relación con Dios, Cristo tenía la forma de Dios, pero aún dice más el texto, el cual era igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios. De manera que Cristo tiene todas las prerrogativas divinas. Cristo tiene todas las sustancias, Cristo tiene todas las condiciones, Cristo tiene todas las características que pertenecen a la deidad. Él es igual al Padre como es igual también al Espíritu Santo. Pero en relación con el hombre, Pablo utiliza otra palabra diferente. Pablo utiliza la palabra semejante, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo y se hizo semejante, semejante a nosotros. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo también en Hebreos. En Hebreos dice Pablo, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. En otras palabras, Cristo como Dios es igual a Dios, pero Cristo como nosotros es semejante a nosotros. Pablo menciona que era en semejanza de carne de pecado. Cristo, indudablemente físicamente, era como uno de nosotros. Cualquiera que viera a Jesús caminando por la calle iba a decir, ahí va un hombre. Pero no sabía que en ese hombre estaba también mancomunadamente unida la divinidad. Por eso cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, o sea, la naturaleza humana, podemos decir sin llegar a equivocarnos que Cristo era 100% hombre.
Pero cuando hablamos de la naturaleza divina, decimos también que Cristo era 100% Dios. En Cristo estaban unidas ambas naturalezas. Y este es el gran misterio. ¿Cómo fue eso posible? Espera un poco, no te adelantes. Cristo viene pronto y en esa gran escuela que vamos a tener con Cristo en el cielo, Él nos va a explicar para que podamos entender cómo pudo ocurrir eso. Esa es mi esperanza, que muy pronto pueda Jesús descorrer el velo y pueda declararnos ese gran misterio que es el misterio de la piedad. Ahora, lo más importante que encontramos aquí, Cristo abandona, anonada su condición de Dios. No dejó de ser Dios, pero sí la anonada, la vela, para entonces dar paso a que mediante su naturaleza humana e influido por el poder del Espíritu Santo, pudiera obrar en favor nuestro hasta llegar inclusive al punto de sacrificarse a sí mismo en la cruz del Calvario. Porque tal como él dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo mismo la doy y yo mismo la vuelvo a tomar también. Y eso es lo que le damos gracias a Dios, que Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y allá está, en el cielo, intercediendo por nosotros. Él oró por nuestra unidad y oró para que nosotros podamos estar unidos, podamos predicar esta hermosa verdad a todo el mundo y decirle al mundo que Cristo viene pronto, que ese mismo Salvador que está ahora intercediendo por ti y por mí, muy pronto vendrá a buscarnos. Y quiero concluir con esta declaración importante del Espíritu de Profecía. Elena White nos dice: podéis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro pensamiento. Sí, es importante que podamos estudiar la palabra de Dios. Es importante que podamos sumergirnos en el estudio de la Biblia para que ella vaya revelándonos grandes cosas, grandes verdades que tienen que ver con la naturaleza de Cristo y también su obra, que es lo más importante en favor de nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a alcanzar la unidad. Oro por eso, porque quiero que mi iglesia esté unida y que esté apasionada por cumplir finalmente la gran misión que el Señor nos ha dado. Cristo viene pronto y Cristo viene a buscar una iglesia que le esté representando dignamente en este mundo. Una iglesia que haya compartido con todos los habitantes de este mundo el precioso evangelio de Cristo y que haya sido transformada a su semejanza. Esperemos que eso se cumpla muy pronto. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.